significa eso? Que el medio ambiente van a ir a parar de 8 a 12 millones de estas soportes plásticos. No solo es qué tan sostenible soy, sino qué tan responsable soy. Entonces, en ese ejercicio empezamos a pensar qué le podemos hacer al producto para ayudarlo. Entonces, a partir del año pasado, iniciamos una estrategia muy fuerte que nos ha costado mucho trabajo llevarla a la práctica por los retos del mercado, y es que reemplazamos todos estos soportes plásticos de plástico virgen por plástico reciclado, ¿cierto? O sea, ya no es un plástico, no es un plástico nuevo que proviene de fuentes vírgenes, sino que viene de plástico reciclado. Claro, eso tiene un impacto, porque al ser de plástico reciclado ya no lo puedes hacer de colores, lo tienes que hacer siempre negro porque no te da, etcétera, etcétera. Pero empiezas a pensar de una manera distinta de cuál es tu impacto sobre la responsabilidad. Y empiezas en términos logísticos, porque aquí de hecho que nuestra audiencia es muy del área logística, aunque todos usamos textiles. Por ejemplo, empezamos a decir, ¿qué pasa si yo le digo a mi cliente, devuélvame los conos? Devuélvame los conos, no los bote a la basura, o no haga reciclajes secundarios, que ese es otro tema. Ese es un punto muy sensible, que a veces uno cree que uno está reciclando, por ejemplo, en casa, que se hace un montón de bolsas y separa un montón de bolsas y eso después termina todo junto en el camión de la basura. Y uno dice, pues, ¿qué clase de reciclaje fue el que hicimos? Uno queda como se hace un bañito de conciencia, pero luego ni sabe qué va a pasar con lo que tiró a la basura. Y te cuento que si montamos un programa que se llama Logística Inversa, donde los clientes nos devuelven los soportes plásticos. Nosotros hacemos un programa de reconocimiento económico a los clientes que nos devuelven los soportes plásticos, porque obviamente la sostenibilidad está cruzada por el tema económico, ¿sí? Hacemos un reconocimiento y aunque nos falta mucho y quisiéramos que más clientes se vincularan a esto, el año pasado recolectamos 1.200.000 conos de devolución. Eso es 1.000.000 de conos que no fueron a la basura. O sea, es que solo imaginarse tener 1.200.000 conos de estos al frente ya es un montón. O sea, solo o pensar en dónde ponerlos en términos de espacio ya es un tema importante. Otro punto, Andrés, otro de esos pequeños pasos desde el punto de vista del producto. ¿Qué hicimos? Los productos todos traen una bolsa plástica y yo creo que todo el mundo tiene bolsas plásticas en su negocio. O sea, así hace camisetas, jeans, así haga aviones. Hay que meterles una vaina en una bolsa plástica. Pero hicimos un trabajo muy interesante, Andrés, te comparto. Revisamos dos cosas. ¿En serio necesitamos que la bolsa sea así de gruesa? ¿O pudiéramos hacer una bolsa suficientemente segura, pero más delgada? Y nos hicimos la otra pregunta. ¿Esa es la bolsa del tamaño correcto? Porque nos pasa permanentemente. Recibimos un objeto de este tamaño en una bolsa de este porte. Y uno dice, pero esa bolsota, ¿para qué? Yo creo que nos ha sucedido a todos, pues, en la logística. Recibimos una cajita con un objeto que pesa 60 gramos y nos empacan 150 gramos de papel craft. No, que es pero, hey, el impacto que tiene esa operación. Entonces, esos son los primeros pasos. Revisar procesos internos y empezar a revisar características de producto que nos ayuden a tener materiales más sostenibles. Diego, súper interesante. Creo que también nos dejas pensando de que el tema de la sostenibilidad también es generar espacios de ideación, ¿no? Y de generar propuestas de cómo contribuimos no solamente al ambiente, cómo optimizamos costos, pero también cómo apostamos al tema social, cómo contribuimos a la no explotación de niños y todo lo que mencionaste. Y ahí, digamos que me generas otra pregunta y es, tú, o mejor tu compañía, ¿cómo entiende ese equilibrio entre, por ejemplo, algunas políticas públicas, la sostenibilidad empresarial, las líneas o los lineamientos que establece tu compañía y el ciudadano verde, aquel que dice, no, yo solo consumo productos que digan green y que tengan etiqueta verde? ¿Cómo entiendes ese equilibrio entre esas tres componentes claves? Javier, ese es un punto que para nosotros es fundamental, fundamental, y que tenemos que trabajar los tres elementos. Yo creo que uno de los problemas de la sostenibilidad es que uno agarra las banderas de un solo lado, ¿cierto? Entonces yo me vuelvo
el ciudadano verde, pero no me importa lo que hagan las empresas y a mí no me gusta la política, porque esa es una frase de muchos, ¿no? Es que a mí no me gusta la política, la política media todo, la política media todo. Entonces yo soy el super ciudadano verde y hago y perdóname el tono, ¿no? Y yo cuido el medio ambiente y entonces aquí no, yo no tomo en vaso plástico y no sé qué, pero en el fondo esa conciencia no alcanza porque no es suficiente lo que pasa en tu casa. Es que somos 8.000 millones de personas. O sea, eres el cero punto no sé cuánto de esa cifra. Entonces nosotros entendemos que tiene que haber un equilibrio entre la política pública, la responsabilidad empresarial y el ciudadano verde. Ciudadano verde comprometido, que lo hay, creo que esta es una parte de la realidad de nuestros consumidores actuales, que está mediado por el tema económico, porque esa es una realidad también que hay que asumir. El ciudadano verde hasta que le tocan el bolsillo. Ahí se le acaban las ganas de cuidar el planeta, porque pues, yo pongo el ejemplo de cuando uno va a celebrarle el cumpleaños al niño, al hijo o al sobrino, no sé quién, y entonces dicen, no, pero ¿cómo vamos a gastar tanto icopor y tanto plástico? Entonces llevemos platicos biodegradables, cucharita biodegradable, y cuando mira que cada plato vale 5.000 pesos, pues se le hagan las ganas de cuidar el planeta. Dice, no, 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 ya hasta ahí me dura. Pues salió más caro los platos que el regalo. Entonces, ahí hay un tema que el tema económico media al ciudadano verde de muchas maneras. ¿Cómo lo entendemos? Desde el punto de vista empresarial, hay que reconocer de que el tema del cambio climático, el tema de la destrucción del medio ambiente y del riesgo que tenemos como humanidad proviene de las empresas. El 71% de la contaminación ambiental del planeta no es de la gente, es de las empresas. Y uno pudiera ir un poco más allá, hilar un poco más fino y meterse en líos más grandes y pudiera decir que ese 71% de la contaminación proviene de 100 empresas, con nombre y apellido, que se sabe exactamente quiénes son. Entonces, no es suficiente que 8.000 millones de personas estén tomando en vaso de cartón si hay 100 que es el dueño del 71% de la contaminación. Hay que hacer algo desde la responsabilidad que las corporaciones tenemos que asumir, ¿cierto? Y es lo que Cobus ha hecho. Es decir, nosotros como Cobus somos responsables de un impacto ambiental y lo tenemos que asumir y lo tenemos que trabajar. Pero de nada sirve asumir una responsabilidad corporativa si no hay una exigencia de política pública. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo bien concreto del caso colombiano. Codus opera en 60 países, con 40 idiomas. Somos una torre de Babel como organización. 19.000 empleados, 60 países, 40 idiomas. Una locura en términos de la complejidad que eso significa. Operar en 60 países significa que básicamente tenemos 60 legislaciones ambientales distintas, porque a cada país se le ocurren sus propias normas, unas copiadas de otra, pero generalmente cada un país tiene. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es que nosotros tengamos los más altos estándares en el cuidado ambiental. Entonces te voy a poner un ejemplo qué hicimos y cómo lo resolvimos. Nosotros tenemos una cosa que llama la Política Armonizada Global de Medioambiental. ¿Y qué hicimos? Revisamos los 60 países donde operamos y establecimos los requisitos más altos de los 60 países. Y esa se convirtió en la política de toda la organización. ¿Estamos? Porque no nos podíamos poner a tener 60 políticas de cuidado medioambiental. Pues una para cada país, eso no lo controla nadie. Y luego le juntas 40 idiomas y eso ya se volvió un show. Entonces, tenemos una política ambiental. Pero mira lo que pasa con eso. Nosotros en Colombia tenemos una política interna ambiental que supera de largo los requisitos de la política pública ambiental de nuestro país. Nosotros controlamos variables de emisiones en nuestra fábrica que no existen en la legislación colombiana. De hecho, la autoridad ambiental, cuando nos hace las revisiones de nuestros procesos de cuidado del medio ambiente, nos dice, "Sí, ¿por qué prueban esto? No lo necesitan. El requisito no lo aplica a Colombia. Es que no es para Colombia, es para el medio ambiente. Es que el planeta es uno solo. No es Colombia, no es México, no es Estados Unidos, no es Bulgaria, no es Hungría, no es Turquía. Es el planeta. Entonces, mira cómo tenemos que combinar esos tres elementos. Porque finalmente yo como empresa digo, pues si cumplo la ley es suficiente. Necesito una política pública que todos los días se fortalezca en tener mejores requisitos,
unas empresas que no solo estén dispuestas a cumplir lo que dice la ley, porque puede que sea legal, pero puede que no sea ético, y necesitamos juntarlo con un ciudadano verde que nos ayude. Pero ¿qué va a pasar ahí, Andrés? Y con esto empiezo a hilarlo con lo que me decías ahorita de tener esos primeros pasos que tenemos que tener, ¿sí? Y cómo me subo al bus. Y resulta que esos tres elementos se conectan con una estrategia de comunicación, con una estrategia de comunicación. Se necesita hacer mucha pedagogía y mucha comunicación que me permita hilar esos tres elementos. Es decir, que la gente sepa lo que las empresas están haciendo, que Ujú. la gente sepa lo que la política pública está haciendo y que los ciudadanos verdes que están cuidando el planeta también se visibilicen, ¿cierto? Yo, de hecho, puede que mi vecino que esté aquí al lado sea mucho más sostenible que yo. Y está a la puerta enseguida. Y yo ni me cuenta me estoy dando de qué cosas está él haciendo como ciudadano verde para cuidar el planeta, que yo pudiera asumir a una puerta de distancia. Entonces, mira esos elementos ahí que De nos acuerdo. unen de una manera muy clara. Tocaste un tema súper, súper importante y es el de comunicación, que está muy alineada con mi siguiente pregunta. Sin embargo, vi que hay una persona que tiene una pregunta, creo que es Olga. Olga, ¿cómo estás? Buenos días, Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. bienvenida. Creo que quieres preguntarle algo a Muchas Diego, gracias. ¿cierto? Sí, señor. Diego, ¿cómo Listo, estás? dale. Buenos días. Hola, Olga. Bueno, mira, la pregunta que tengo, precisamente el año pasado que tuvimos un espacio con Andrés del Comité Textil, también había escalado esa duda que tengo y ya que estás tratando el tema de las políticas de cada uno de los países medioambientales, quería preguntarte de pronto del lado de ustedes qué han contemplado respecto a la política que tenemos en Colombia, que salió el año pasado, que es la ley 2232 acerca de Plástico la de un solo uso. prohibición del plástico de un solo uso. Ujú. Porque pues nosotros que somos comercializadores, pues efectivamente, y voy a ir más al lado textil, exigimos siempre al proveedor que por temas de cuidado de la prenda nos entreguen con cubridores plásticos, pues para tanto pues ropa interior, textil y muchos productos también de calzado nos llegan en bolsas. Entonces quería saber pues como que han pensado al respecto. Muchas Mira, gracias. esa pregunta es muy interesante, Olga, y gracias por tocar el tema. Yo creo que ese es uno de esos retos que la mayoría de empresas no se han dado cuenta y perdónenme la expresión que voy a subir, en la vaca loca que va a significar cumplir esa norma. Y nos conecta muy bien, Javier. Gracias por la pregunta, Olga. Política pública, ciudadano verde y responsabilidad empresarial. ¿Cómo abordarlo? Primero hay un tema de requisito de ley que es inaplazable y irremediablemente tenemos que cumplir. Pero tenemos que poder empezar a construir primeros pasos en términos de esto. Y les voy a poner un ejemplo de un cliente nuestro. Voy a poner un ejemplo concreto que me gusta mucho y es muy interesante. Ese es un cliente que dentro de sus temas de productividad, de su mejora de eficiencia, dentro del ahorro de costos, pero también del cuidado del medio ambiente, tiene lo siguiente. Ellos son un camisero. Las camisas formales tienen una característica y es que el empaque es un empaque muy complejo cuando la camisa se entrega doblada. ¿Por qué? Porque hay que entregarla con soporte de botón de cierre, hay que entregarla con soporte de cuello, hay que entregarla con las pinzas plásticas para atrás y hay que ponerle 6 alfileres para poder que se vea linda en la caja de cartón, ¿cierto? Y hay que entregarle una caja de cartón adicionalmente. Digamos que y así hemos entregado camisas toda la vida, y cuando digo camisas, buenas camisas, ¿cierto? Pues porque también podríamos comprar camisas en una bolsa, pero una buena camisa viene así. Pero miren lo interesante que tiene este cliente, esta política que tiene el cliente. Yo voy a la tienda, veo la camisa divina, me encanta, telas de primera, hilo de coats, como debería ser siempre, hilo de coats, pero cuando llega el momento de pagar, la cajera te dice, ¿es para regalo o es para ti? Esa es la pregunta que le hace la cajera. ¿Es para regalo o es para ti? Si la respuesta es para ti, la cajera te dice, te invito a que devuelvas las piezas de empaque. Ellos ya tienen un procedimiento establecido porque es para mí, me la voy a poner en la casa, igual la tengo que planchar y no es un regalo. Y ellos tienen el procedimiento de recuperación de alfileres, recuperación de pinzas, recuperación de soportes de cuello
botón delantero y recogen con un proceso muy ordenado para devolverlo a la fábrica. Entonces, mira que a veces creemos que es la bolsita, que es la bolsita. No, hay muchas otras cosas. Y realmente la bolsita es significante. Mira, me pasó ayer en una cadena de almacenes súper importante. Para no contar que compré, pues una fruta, una bebida, una bolsa con yogur, no sé qué, llego a la caja y me dicen, no, es que hoy es día del sin bolsa. Y salgo yo así, que no podía pero ¿cómo que día sin? ¿De qué estamos? Cuando todo lo que compré venía en una bolsa. O sea, no hace la diferencia ambiental ahí, no echan el cuento, vuelvo al tema, no echan el cuento del ciudadano verde y el ciudadano verde sale todo encartado del almacén y uno dice, ¿será que en serio eso era con eso era que íbamos a salvar el planeta? Entonces, tenemos un requisito, pero tenemos que pensar creativamente, modelos de ideación, que lo hablaba ahorita, de que no solo es la bolsita, porque yo puedo decir, bueno, mando el protector, listo, tengo que mandarlo, pero no solo es, yo puedo decir, sigo usando el protector, pero tengo una política de devolución de protectores. ¿Y cómo los voy a devolver? Nosotros, por ejemplo, este año estamos desarrollando un tema, te lo comparto, Olga, y para toda la audiencia, de que estamos, así como nos están devolviendo los soportes plásticos, estamos construyendo un proceso de que nos devuelvan las cajas. O sea, devuélvame la caja, ¿sí? Les voy a contar una anécdota pequeñita acá, Javier, en torno a las cajas. Nos reunimos con un cliente muy importante que trabaja por una marca multinacional y nos hace el siguiente comentario. A mí me encantan los productos de Coast, además los usamos porque la marca global pide que sea el hilo de Coast, nosotros no tenemos problemas de desempeño, pero vea, nosotros le compramos a usted tantos miles de conos al año. Eso equivale a tantas cajas. Y las cajas que usted las hace, en las que usted despacha, son las mismas que yo compro para Estados Unidos. O sea que yo sé cuánto vale esa caja que usted vale. Yo a usted le voy a seguir comprando el hilo, pero no estoy dispuesto a comprarle más cajas. Porque es que yo necesito el hilo, no las cajas. Entonces, tenemos que hacer algo, pero yo a usted las cajas no las voy a pagar más. Y empezamos con esa idea entonces, tenemos que devolverlas. Si no las quieres pagar, yo no te las cobro, pero me las tienes que devolver, porque alguien las tiene que pagar en algún momento. Entonces, mira cómo empezamos con esas ideas, qué hacer para que Ujú. devuelvan, qué pasa. Y voy a compartir un slide aquí brevemente para contar eso. Y es que resulta que nosotros hemos construido el mundo de nuestro negocio textil confección de un modo lineal. Tomar, hacer, usar y votar. Tomar, hacer, usar y votar, ¿cierto? Pero esa circularidad nos tiene que decir, venga, ¿cómo rompemos este tema de que después de usarla haya que votarla? ¿Cómo de alguna manera la reincorporamos? Y eso es lo que nosotros desde Coase estamos pensando en cómo reincorporar materiales complementarios o de otras industrias a nuestros procesos a través de mejoramientos tecnológicos. Ese es el concepto que tendríamos ahí. ¿Cómo la ves, Andrés? No, pues de hecho, como lo mencionas, creo que hay que hacer un ejercicio. También creo que es una invitación, ¿no? Para las empresas que están hoy conectadas. Hay que hacer un ejercicio de ideación, de entendimiento, análisis de cómo contribuimos desde el producto, desde los procesos, de cómo cambiar lo que siempre venimos haciendo de la misma manera, cómo darle la vuelta y empezar a encontrar oportunidades de contribuir, ¿no? En el proceso, como bien lo comentaba, es un simple ejercicio de preguntarle al cliente, si es para ti, pues devuélveme la bolsa. Entonces creo que es un ejercicio bastante, es un reto también creo que para todos dentro de las compañías y es un ejercicio ahí de empezar a imaginar o mejor a idear cómo lograr una solución interesante. Diego, estamos charlando muy bien, la charla está muy interesada, ya nos quedan unos pocos minutos. Yo quisiera terminar esta intervención tuya con una última pregunta y es que te la voy a leer muy textual. Dice, hoy en día el marketing en el sector usa mucho las palabras, materias primas amigables, etiquetas biodegradables, materiales más duraderos, prendas hechas a base de ropa reciclada. Según tu opinión o tu percepción, puede pasar que mucha de la información que recibimos no esté tan alineada con el tema sostenible. Muchas campañas de marketing pueden no estar tan alineadas, simplemente ser campañas.
Sí, ese es un punto y es una discusión que se está viviendo a nivel internacional, lo que vamos Ok. en el mercado común europeo. Hay una discusión fuertísima de eso y es lo que se denomina el greenwash. Es decir, cuando yo me presento como sostenible, ¿cierto? Como sostenible y echo el cuento sostenible, pero realmente eso no hay nadie que lo pruebe. Ahí hasta la fecha, hora, momento y lugar, está en construcción una política pública de que eso se pueda probar. O sea, que si yo soy sostenible, o sea, lo pueda probar. Hemos avanzado con las certificaciones de tercera parte, que son las auditorías y los sellos. Coast, de hecho, tiene varios, entre ellos el Global Standard Recycle, que es con el que certificamos nuestros productos, pero esos son certificaciones de tercera parte. Eso todavía no es una seguridad para el consumidor. Hay un punto y es que también hay unas confusiones, ¿cierto? Hay unas confusiones ahí y es creer que yo soy sostenible, ¿cierto? De estos días me pasaba con una campaña que yo me hacía la pregunta y que lo cuestiona uno de una manera muy dura. Una compañía de transporte, hablando de la logística, acabo de recibir la certificación de carbono neutro y a mí realmente me cuesta comerme ese sapo, porque es que el negocio de una transportadora es quemar diésel. O sea, ese es el negocio, en el fondo, y si lo revisan en la estructura de costos de una transportadora, ¿qué es lo que más pesa? El combustible. Y el negocio es quemar diésel. O sea, tienen que tener una operación tan grande sembrando árboles, pues, y salvando delfines en el Amazonas, como la misma operación de transporte, para uno compensar y llegar al efecto de carbono neutro cuando su negocio es quemar diésel. O sea, ese es el negocio de una transportadora. Entonces ahí hay un mucho de greenwash, que es el concepto pues de lavarle la cara y por eso se requiere de que el equipo de marketing aprenda de sostenibilidad para que no diga locuras. Ese es otro tema, porque yo creo que no se hace de mala fe. Yo a Ujú. partir del principio de la buena fe, o sea, cuando uno hace un ejercicio, volviendo a este tema de certificarse como carbono neutro, pues no lo hace de mala fe, está con toda la plena intención y a lo mejor sí, pero realmente estamos frente a un consumidor que tiende a confundir los elementos dentro a no entender los detalles de la sostenibilidad y de los procesos de manufactura. Yo soy claro con lo que te mencionaba ahorita, y con esto redondeo. Si yo quisiera hacer circular, debería ser hilos nuevos con hilos viejos, pero no Ujú. lo puedo hacer por ahora tecnológicamente hablando. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo hilos nuevos de botellas plásticas PET. Es un Ok. problema ambiental súper importante. Producimos 1 millón de botellas plásticas por minuto. O sea, es una cosa de locos la velocidad a la que producimos botellas plásticas PET. ¿Quién debería hacer responsable de las botellas plásticas PET? Pues las 5 compañías que en este mundo hacen más botellas plásticas PET y no las voy a nombrar acá porque todo el mundo sabe cuáles son, ¿cierto? Que llevan 40 años botando plástico al planeta. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Que hay que eh, fortalecer la estrategia de comunicación en marketing, haciendo que la gente de marketing entienda el tema sostenible. O sea, yo tengo no es posible tener un negocio con impacto cero. Tenemos un impacto. Este webinar tiene un impacto ambiental. El hecho de que yo en este estudio en el que estoy tenga que tener prendidas 6 luces en vez de un solo bombillo, como es el que normalmente tengo prendido para trabajar, ya tiene un impacto ambiental, ¿cierto? El hecho de que tengamos a toda esta gente, a todas las personas conectadas acá, tiene un impacto ambiental. Nuestras operaciones permanentemente tienen un impacto ambiental. El hecho de permanecer despiertos tiene impacto ambiental, ¿cierto? El almuerzo que nos vamos a comer tiene un impacto ambiental. Pero tenemos que pulir un poco, y insisto que se hace es de buena fe, no va a pensar de que lo hacemos de mala fe, de los términos correctos, o sea, es decir, qué es realmente sostenibilidad, qué es una materia prima bien amigable con el medio ambiente, porque también hay esa crítica, y es que decimos muchas cosas, utilizamos términos que suenan de moda, que suenan Ujú. bien, que suenan chévere, que se ven divinos en un banner y que se ven sensacionales, pero después no pasa nada, ¿cierto? Entonces, Mm. ahora, ¿qué es lo que va a pasar qué es lo que va a pasar para evitar que tengamos que lavarnos tanto, hacer tanto greenwash? Es que unámonos como encadenamientos productivos. O sea, la solución de la sostenibilidad no pasa exclusivamente por mí. O sea, no pasa exclusivamente por Coast, no pasa exclusivamente por el confeccionista. Hombre, puede que yo en la confección no tenga mucho para decidir
hacer más sostenible la confección, pero puedo usar hilos que aporta la sostenibilidad. Entonces yo realmente más que hablar de que somos empresas sostenibles, somos empresas en camino a la sostenibilidad. Estamos construyendo esa sostenibilidad y que ese es el camino de todos. Por eso nosotros ya tenemos nuestros objetivos 2026, nos seguimos retando y seguimos luchando en este proceso porque hay una cosa final. Esta nave espacial que recorre el universo no tiene plan B, no tiene plan B. De Y ese es el mensaje acuerdo. final. Diego, muchísimas gracias. Creo que hay tela de donde seguir cortando. Es decir, yo creo que estamos listos para una segunda sesión contigo. Quiero agradecerte por tu aporte. Creo que hoy aprendimos un montón de sostenibilidad, hacer conciencia, generar planes de ideación dentro de las compañías, identificarnos como un consumidor verde o no. De hecho, por ahí mandamos un sondeo, te los voy a compartir para que sepas si las personas estarían dispuestas a pagar más por una prenda sostenible. Muchísimas gracias de verdad, Diego, por tus aportes. También quiero darle las gracias a todos los asistentes, invitarlos a que escanean el código QR o que vayan al link enviado por el chat para que nos den su apreciación, si les gustó esta sesión o si hay alguna oportunidad de mejora, la puedan, digamos, plasmar en esa encuesta. Diego, muchísimas gracias. De verdad, estás cordialmente invitado para una segunda sesión. Esperamos pues poder estar pronto contigo de nuevo, ¿vale? Vale, no, a ti y a toda la audiencia, a todas las personas que se conectaron y a todas las personas que en diferido puedan llegar a ver esta transmisión cuando ya la tengamos pública por otras redes. Muchísimas gracias. Y bueno, recuerden que la información de los productos de Codes los pueden encontrar en la página global de Codes, que está en su versión en español muy completa, www.codes.com. Y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y que estamos ahí permanentemente comunicando todas nuestras acciones. Claro que sí, Diego. De hecho, quienes hagan la evaluación, yo les envío las memorias de la sesión, el link de la grabación y los datos de Diego por si quieren de pronto tener algún tipo de contacto con él, ¿vale? Claro que sí. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Nos vemos en un próximo encuentro A en un todos. webinar lógica. Chao, A chao. todos muchas gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.